Los cristianos no adoran el recuerdo de un mártir, sino a un Señor crucificado y resucitado. Crucificado y resucitado, Juan 19 y 20. Pese a la importancia eterna de la muerte de Jesús, su crucifixión se registra de una manera sorprendentemente breve en Juan 19, 18, diciendo: y allí le crucificaron. Tan solo se usan 4 palabras de nuestro idioma, solamente se usan 3 en el griego original de Juan. Lo que particularmente nos llama la atención es que no se ahonda en los detalles de su sufrimiento, como a menudo se hace hoy cuando se predica acerca de la crucifixión. No se busca jugar con las emociones del lector describiéndole los horrores de lo que Jesús experimentó antes y durante el tiempo que pasó en la cruz. Hay 2 razones para ello. En primer lugar, a diferencia de nosotros, los lectores originales de Juan estaban familiarizados con las prácticas de la flagelación y la crucifixión. Lo que sufrió Jesús le había sucedido a otros miles, y todo se realizaba en público, como una advertencia dirigida a delincuentes potenciales. La narración de cuando Pilato interroga a Jesús comienza en Juan 18:33. El gobernador llegó rápidamente a la conclusión de que Jesús no constituía una amenaza para Roma, sino que lo habían llevado a él por algo que en esencia era una disputa religiosa. Cuando Pilato mandó azotar a Jesús en Juan 19, 1 al 5, aparentemente lo hizo para satisfacer la sed de sangre de las autoridades religiosas, con la esperanza de que dejaran de exigir su ejecución. Vea Lucas 23, 16 y 22. Juan 19:4 asevera claramente que Pilato trajo fuera a Jesús en su humillante condición, para que entendáis, dijo él, que ningún delito hallo en él. Luego presentó a Jesús delante de todos ellos diciendo: he aquí el hombre. Versículo 5. Era aparentemente una expresión de desprecio y burla, como diciendo: mírenlo, ¿a esto le tienen miedo? Aún así pidieron a gritos la sangre de Jesús, hasta el punto que Pilato se frustró y dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 6, parte B. El flagelo usualmente era el preludio a la crucifixión. Incluía azotar a la víctima con un látigo corto de cuero de múltiples correas con incrustaciones de metal, huesos o vidrios dentro de las hebras. Tenía como propósito lacerar la carne y frecuentemente producía la muerte antes de la crucifixión. Eusebio, un historiador del siglo IV, escribió que algunas víctimas eran flageladas con tal severidad que sus órganos internos eran expuestos. El flagelo de Jesús probablemente explica el hecho de que más adelante no pudiera cargar la viga de la cruz al sitio de la ejecución. Mateo 27:32. La crucifixión siempre se llevaba a cabo en lugares públicos, como cercanos a caminos principales, con el fin de maximizar la advertencia a la población general. Juan especificó que el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Como resultado, muchos de los judíos leyeron el título de que Pilato había colocado por encima de la cabeza de Jesús, Juan 19, 19 y 20. Vea Mateo 27:37. Las personas en los días de Juan conocían todo acerca de la crucifixión. El hecho de que se usaban grandes clavos para atravesar las muñecas y pies, o en algunos casos los talones, de las víctimas, y que la muerte venía lentamente, a veces por varios días. Por lo tanto, no era necesario entrar en detalles. Con decir: y allí le crucificaron, versículo 18, parte A, fue suficiente. Sin embargo, había una segunda razón por la que no se entró en detalles acerca de los sufrimientos de Jesús. Para Juan, estos hechos macabros no eran la información más importante en la historia de la muerte de Jesús. A él le interesaban asuntos más importantes. 1. ¿Quién era el que fue crucificado? 2. ¿Por qué murió? Y 3. El hecho de que no permaneció muerto. El que fue crucificado, el rey de los judíos. En Juan 18, 33 al 38, Pilato interroga a Jesús acerca de su reinado, un tema que recibe mucho realce tanto en este pasaje como en el capítulo 19. En este contexto, Jesús reconoció que de hecho era un rey y le informó a Pilato que su reinado no era de este mundo. Juan 18, 36, parte A.
no de una clase temporal que Pilato le preocupara por ser un funcionario romano. Cuando Pilato presentó su acostumbrado ofrecimiento al pueblo de liberar a un prisionero durante la Pascua, preguntó: ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Versículo 39, parte A. A lo que la multitud respondió: no a este, sino a Barrabás, nombre que quiere decir irónicamente hijo del Padre. Versículo 40. Cuando pasamos al capítulo 19 encontramos a Jesús siendo ridiculizado como rey, versículos 1 al 3, con una corona de espinas, el manto púrpura y el tributo que de manera sarcástica le ofrecían los soldados. El tema del reinado sale de nuevo a relucir en la narrativa de los versículos 12 al 16, donde el reinado de Jesús es contrapuesto al del César. Pilato una vez más dijo: «He aquí vuestro rey, ¿y a vuestro rey he de crucificar?». Claramente Juan consideró que Pilato estaba confesando, sin darse cuenta, una verdad en cada una de las declaraciones. En el versículo 15 hay otra ironía. Cuando en respuesta a la pregunta de Pilato los judíos negaron su fe histórica en Dios como su verdadero rey, al decir: «No tenemos más rey que César». Fue esta impactante declaración lo que finalmente movió a Pilato a entregar a Jesús para ser crucificado. Sin embargo, el tema del reinado del texto aún no acaba. Era costumbre que se escribiera sobre una tablilla las acusaciones por las que alguien estaba siendo crucificado. Pilato escribió: «Jesús Nazareno, rey de los judíos», en las 3 lenguas comunes que se usaban en ese entonces, para que todos pudieran leerlo. Versículo 19. Los judíos lógicamente protestaron. Sin embargo, Pilato, en respuesta al hecho de que lo forzaron a ejecutar a Jesús, dijo: «Lo que he escrito, he escrito». Versículo 22. Pese a que actuó por despecho, fue testigo una vez más de la verdad, declarando a Jesús como el rey de los judíos. Si bien el reinado de Jesús no se menciona específicamente en el versículo 30, se sugiere en la majestuosa manera en la que Jesús entregó su espíritu. Después de recibir un poco de vinagre, aparentemente para que pudiera hablar, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ninguno de los evangelios dice que a Jesús se le dio muerte, ni que fuera asesinado. Más bien, entregó voluntariamente su vida en el momento indicado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: «consumado es»? ¿Qué fue consumado? Para empezar, su misión sobre esta tierra se consumó. Más exactamente, el plan divino de Dios para el Mesías, rey que vendría, el siervo sufrido de Isaías 53, que liberaría a su pueblo, llegó a su fin. Además, la promesa hecha a Abraham, que por medio de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La promesa hecha a David de un hijo que se sentaría en el trono de Israel, y las promesas hechas por medio de los profetas acerca del que vendría y que sería su libertador. Todas estaban siendo cumplidas. La muerte de Jesús no fue sencillamente la muerte de un judío ordinario más, ni siquiera la de un líder rebelde notorio. Fue la muerte del Mesías Rey que estaba dándole cumplimiento a su misión de liberar al pueblo, no de la manera que esperaban, sino de la manera que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. La razón por la que murió: quitar los pecados. Si retrocedemos hasta llegar cerca del comienzo del Evangelio de Juan, nos encontramos a Juan el Bautista señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1:29. Al usar tan extraña frase, Juan aparentemente tenía la intención de señalar a Jesús como el Cordero Expiatorio Supremo. Había de ser la ofrenda por el pecado que se ofrecería una vez para siempre por el pueblo. Más adelante, el sumo sacerdote Caifás, sin saberlo, profetizó diciendo: «¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca?» 11:50. Juan agregó: «Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos». Juan 11:51 y 52.
En otras palabras, Jesús moriría no solamente por el pueblo judío, sino también por el pueblo que estaba fuera de Israel. Esta verdad se refuerza en Juan 12:31 al 33, donde Jesús proclamó: "Y yo, si fuere levantado de la tierra sobre la cruz", versículo 32, "a todos atraeré a mí mismo". El tema de Jesús como Cordero expiatorio que es, pasa a primer plano en Juan 19 y 20, donde hay frecuentes indicaciones en cuanto a que la crucifixión de Jesús tuvo lugar durante el tiempo de la Pascua. Ya nos hemos referido a Juan 18:39, donde dice que Pilato ejercitó el privilegio de liberar al prisionero que escogieran en la Pascua. Específicamente, Juan dijo que era la preparación de la Pascua cuando Jesús estuvo de pie delante de la multitud y Pilato dijo: "He aquí vuestro rey", 19:14. La preparación era el día antes de la Pascua misma, cuando los corderos expiatorios eran sacrificados para ser consumidos en la fiesta de esa noche. Éxodo 12:6, Lucas 22:7. El versículo 31 menciona una vez más la preparación en referencia al recelo de los judíos en cuanto a dejar que los cuerpos permanecieran en sus cruces durante la noche, como normalmente habría sucedido, en vista de que la Pascua comenzaba esa noche. Juan no quería que perdiéramos de vista la idea que Jesús murió como el Cordero expiatorio de Dios para quitar los pecados del mundo. La historia de ese amor sufrido tiene como propósito acercarnos a la cruz, donde podemos encontrar perdón y vida eterna. Lo que vino después de la muerte, Él resucitó. Juan 20 registra el glorioso hecho de que en el siguiente primer día de la semana, domingo por la mañana, Jesús se levantó de los muertos. Versículo 1, parte A. Cuando María Magdalena fue a la tumba muy temprano por la mañana, encontró que la piedra que sellaba la entrada había sido quitada del sepulcro. Versículo 1, parte B. Los otros evangelios mencionan a otras mujeres que también fueron al lugar. Sin embargo, en Juan, la atención se centra en María. Más adelante, cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba, vieron los lienzos allí, como si simplemente hubieran sido removidos y puestos aparte. Obviamente, no se trataba de un caso de robo de tumbas. Es significativo el hecho de que María haya sido la primera testigo del sepulcro vacío como la del Señor resucitado mismo. Es una indicación convincente en cuanto a que la historia no fue inventada por cristianos primitivos, como mantienen algunos estudiosos, para perpetuar alguna especie de mito sobre Jesús. Nadie en el siglo I habría inventado una historia como esta y dado a la mujer el papel de testigo directo, en vista de que el testimonio de mujeres era considerado poco fidedigno. Constituye un fuerte argumento a favor de la fidelidad histórica de las 4 narraciones del Evangelio, puesto que las 4 mencionan a mujeres como los primeros testigos. Luego viene una secuencia de apariciones que ocurren después de la resurrección. En Juan 20, 11 al 18, Jesús se apareció a María, que confundió a Jesús con el jardinero cuando le vio. Luego se apareció a 10 de los apóstoles, menos a Judas, que había desertado, y Tomás, que por alguna razón no estuvo presente. Versículos 19 y 20. Tomás, después de escuchar el reporte de los 10, hizo de escéptico y declaró que no creería sin ver evidencias físicas de que Jesús había resucitado. 8 días después, Jesús le ofreció esa misma oportunidad, a lo que respondió: "Señor mío y Dios mío". Versículo 28. Los evangelios registran una variedad de apariciones que, según dice Hechos 1:3, ocurrieron durante un periodo de 40 días. Ninguno de los evangelios alega registrar todas las apariciones, sin embargo, cada autor seleccionó las que le parecían se ajustaban más a su propósito personal. Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 8, mencionó algunas apariciones, más notablemente a Santiago, el hermano de Jesús, y otra a más de 500 hermanos a la vez, las cuales no se registran del todo en los evangelios. ¿Qué papel jugaron las apariciones y por qué son tan significativas para la historia de Jesús? En primer lugar, por supuesto,
les verificaba a los seguidores de Jesús que efectivamente estaba vivo, permitiéndoles ser testigos del evento. Como requisito para ser apóstol, la persona tenía que haber sido testigo del ministerio de Jesús desde su bautismo por Juan hasta su ascensión al cielo. Hechos 1, 21 y 22. Pablo defendió su apostolado diciendo: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? 1 Corintios 9:1. Lo más probable es que Hechos registra las apariciones de Jesús a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Las registra no una vez, sino 3 veces. Hechos 9, 22 y 26. Precisamente por la misma razón. En vista de que Pablo no era uno de los primeros 12, tenía que establecerse que, de hecho, fue escogido por el Señor mismo como apóstol. Lo que quería decir que tuvo que haber visto al Señor resucitado, las apariciones después de la resurrección. Por lo tanto, tienen una función vital en el esparcimiento del Evangelio. En segundo lugar, las apariciones ayudan a confirmar la identidad de Jesús como Hijo de Dios que es. De haber permanecido su cuerpo en el sepulcro, habría quedado expuesto como impostor y el cristianismo habría sido una farsa. Como muchos movimientos religiosos fingidos, habría caído en el olvido propio de una insignificancia espiritual. Sin embargo, si Jesús ciertamente salió de la tumba, como lo verifican las apariciones, entonces el cuadro es completamente diferente. Pablo resaltó este hecho en Romanos 1:4 al decir que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La palabra que se traduce como declarado puede tener el sentido de nombramiento o declaración. Pablo no estaba diciendo que Jesús fue hecho Hijo de Dios únicamente hasta después de haber resucitado de los muertos, sino que fue declarado o mostrado ser el Hijo de Dios en virtud de su resurrección. Los cristianos no adoran la memoria de un mártir, sino a un Señor que fue crucificado y que resucitó. Alguien que está en el cielo en este momento, intercediendo ante el Padre por nosotros. Nuestro Señor es alguien que también está presente con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es alguien con el que tenemos el privilegio de tener comunión en la cena del Señor. Esta cena no es simplemente un recordatorio de algo realizado en el pasado, aunque así fue, sino, aún más, es una comunión viva entre el Cristo resucitado y sus seguidores. Jesús no permaneció muerto. Por ello, tenemos una esperanza viva y una comunión presente con nuestro Señor. Para que creáis. Los últimos 2 versículos de Juan 20 constituyen la declaración de intención, por la cual Juan escribió el Evangelio. Comenzó reconociendo que había sido testigo de mucho más de lo que estaba narrando, más del espacio que tenía para incluir en un solo libro. Vea 21-25, donde hay una declaración similar. En lugar de tratar de contar todo lo que sabía, Juan seleccionó cuidadosamente las señales del ministerio de Jesús que producirían fe en el no creyente y fortalecerían la fe del creyente. A Juan no le interesaba sencillamente dar información acerca de Jesús. Su intención era convertirnos y fortalecer nuestra fe en Jesús. El fin último de su obra escrita era para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo 31. Conocer la historia es vital para nuestra fe. La fe es vital para tener vida. Conclusión. En lugar de ahondar en los sufrimientos por los que Jesús pasó en la cruz, Juan dirigió nuestra atención a hechos que incluso eran más importantes. Jesús murió como Rey de los judíos y Salvador del mundo. Murió para salvarnos a todos de nuestros pecados y se levantó del sepulcro para demostrar su identidad y proveernos de una esperanza viva y así poder ser también partícipes de su resurrección. Autor Tommy South. Tomado de La Verdad para Hoy, 2012. Lecturas desde el Bambusal. Bendiciones.